Miren el siguiente gráfico. La emisión de bonos del Tesoro de Estados Unidos se ha expandido en los últimos años, elevando el tamaño del mercado del gobierno estadounidense a un récord de 27.000 millones, hasta el 70% de finales de 2019 y casi 6 veces más que antes de la crisis, de la gran crisis financiera del 2008-2009, gráfico de Wall Street Journal, que nos lleva a una reflexión que hay que hacer en este momento. Se la vamos a hilvanar también con lo que están comentando otros analistas. ¿Por qué esta posición en un entorno actual en el que no estamos en recesión? Si no estamos en recesión, ¿por qué hay tanta emisión en el corto plazo? Cuidado con la fotografía, porque o nos ocultan algo o algo está sucediendo aquí. Pero si esta es una visión clara para un entorno de recesión, pero no estamos en recesión, ¿por qué se está emitiendo ya a corto plazo? Miren el siguiente gráfico, que nos refleja ese movimiento del MSCI World, que nos lleva hacia un repunte de lo que está sucediendo en Europa. Está volviendo, está regresando Europa, está Europa en un entorno de mayor compras netas, según Goldman Sachs. ¿De verdad esto va a seguir a medio plazo? ¿Está Europa volviendo a ser el elemento fundamental de crecimiento junto a las tecnológicas, después de tanto pregonarlo durante los últimos años? Goldman Sachs dice que cuidado porque Europa estaría volviendo. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana ese movimiento alrededor de los recortes de tipos. Y dice Holzer Zappage en este entorno, si deberíamos de verdad estar excited, es decir, excitados, pero en el sentido de muy contentos, con el recorte de tipos. Dice, examinando los ciclos de recorte de tipos desde 1970, nos revelan que los inversores deberían tener miedo al primer recorte de tipos más que a la pausa. De media, el S&P 500 está arriba del 5% en los 100 años entre el último movimiento y el primer recorte de tipos, es decir, en la pausa. Pero si miramos los 200 días desde el último movimiento, la caída es del 23%. Dice Holger Zappage, 100 días, 5% arriba. Pero cuando llega a los 200 días, es decir, el primer recorte de tipos, la caída del mercado es del 23% desde el primer recorte, desde el último movimiento de subida. De tal manera que, cuidado, porque dice Holger Zappage, habría que ver si el riesgo de caída está calculado. Miren el siguiente gráfico que nos manda algo que es un cambio importante. Game of Trades, mirando el Leading Indicator, que ya no está dando ese movimiento de retroceso, se ha quedado a las puertas. 20 meses consecutivos, el máximo lo teníamos en los 24 meses consecutivos, pero incluso los 20 meses consecutivos de caída de un Leading Indicator que estaría endureciendo y que estaría marcando una recesión, solo se ha visto 2 veces desde 1960. Ambas terminaron en recesión económica. Miren el siguiente gráfico, que nos lleva también este gráfico de Game of Trades a ver cómo van subiendo, el movimiento va escalando, el movimiento de bancarrotas en Estados Unidos. Cuidado, que desde el inicio de la subida de tipos, que parece el cuento de la abuela, tenemos un movimiento que ni la pausa ha conseguido evitar. Y a partir de aquí, el capítulo que me he dejado antes en ese gráfico de Wall Street Journal. Miren el siguiente gráfico. Vamos a intentar ver qué es lo que hay oculto aquí, porque esto es un cachondeo. Hay muchas preguntas sobre el cambio, sobre una emisión de deuda a corto plazo, específicamente sobre lo inusual de lo que está sucediendo. Oiga, si usted me dice A, ¿por qué hace B? Aquí en el gráfico, que se remonta a 1980, vemos un escalado según el PIB nominal para poder compararlo. Gráfico de IF Robin Brooks, en el que el cambio actual hacia la emisión de deuda a corto plazo, en un periodo sin crisis, no tiene precedentes. Esto es histórico. O la Fed y el gobierno estadounidense están poniendo una especie de velo para que no podamos ver lo que hay detrás, o los árboles nos están obligando a no ver el bosque,
o lo que acaba de hacer Estados Unidos en el cambio de la visión del Tesoro es una percepción de que el mundo se dirige a una recesión. Estados Unidos siempre recurre a una emisión de deuda a corto plazo, la línea roja, ahí lo ven, en momentos de crisis, como durante la gran crisis financiera de 2008 o en la pandemia del COVID. Díganme ustedes qué tenemos ahora. Diga Powell qué tenemos ahora. La emisión ha sido casi en su totalidad al extremo más corto de la curva de rendimiento. Oiga, ¿qué nos están ocultando? ¿Qué nos están ocultando para ver esto en un entorno de Estados Unidos en el que no hay recesión? Si es verdad que no hay recesión, si es verdad que los números que nos enseñan son los que son, que no nos lo creemos en el sentido real, no es lo que dicen los números, que son lo que son, pero claro, con un déficit del 5,5, con una inyección de dinero espectacular. Usted quite todo el dopaje a la economía, usted quítele al ciclista todo el dopaje y póngale a subir el Tourmalet, a ver en qué momento echa pie al suelo. De tal manera, el ciclista que esté dopado. De tal manera que, cuidado a la fotografía que nos estaría reflejando Robin Brooks y EF, alrededor de que al ir a los tipos en el lado corto, Estados Unidos nos está diciendo algo que no nos quiso decir Powell la semana pasada y que Biden no tiene narices a decirnos antes de las elecciones de noviembre. Y es que en la fotografía a medio plazo, Estados Unidos ya está viendo una recesión. Y si no, que nos expliquen por qué algo que no ha sucedido nunca en un entorno no recesionario, ahora la Fed, ahora Estados Unidos, sí que está viendo que lo puede hacer. Miren el último gráfico, que nos lleva a una fotografía alrededor de dónde está la política monetaria y fiscal en Estados Unidos, posicionándose en posiciones completamente distintas. La Reserva Federal ha subido y está reduciendo el balance para endurecer las condiciones financieras. El Tesoro tiene grandes déficits y pasa a emitir a corto plazo, aliviando las condiciones financieras. Si somos realistas, esto nos está anticipando que no va a haber recortes de la Fed ni en verano. Los analistas, mirando esto, lo que están apuntando en Estados Unidos es que hay algo que no casa, y es que Biden quiere seguir regalando, Powell tiene que seguir recogiendo cuerda. No va a haber recorte de tipos en un entorno donde la política fiscal y la monetaria no van alineadas. Pero nos están tomando el pelo. Al mercado le están tomando el pelo. Powell no va a bajar tipos tan pronto. Powell juega con una disminución, una especie de reducción del tightening vía comercial, mientras él mantiene los tipos en el 5,5 porque la inflación no termina de ceder. ¿Por qué? Porque tiene al elefante en la habitación, que es Biden y la política fiscal en este entorno. Vean el mejor ejemplo. Miren el siguiente gráfico. Otro día, gráfico de Real Giantoni, otro día, otros 1,2 billones de dólares encima de la mesa. El gobierno de Estados Unidos, en este entorno inflacionario, acaba de aprobar un proyecto de ley de gastos de 1,2 billones de dólares, mientras el déficit continúa disparándose, 5,5. Ni siquiera han pasado 3 meses completos de 2024 y la deuda de Estados Unidos ya asciende a 600.000 millones de dólares. Parte del proyecto de ley sobre el techo de la deuda aprobado en junio de 2023, ese techo de la deuda que permanece sin límite durante todo 2024, tiene como efecto fundamental esto. La deuda total de Estados Unidos, ahí arriba donde la ven, ya alcanza los 34,6 billones de dólares, camino de alcanzar los 35 billones en junio. ¿Cuál es el problema? ¿El pivote de la Fed? O como decía JP Morgan, el marinero borracho en medio de la tormenta. Metafóricamente hablando, de estos gobiernos que nos están llevando no a un aterrizaje suave,
sino a un guantazo que nos devuelve al inicio del programa, a la década de los 30. Titulares del día.